¿Cómo encontrar fe cuando todo parece perdido? Imagina este momento conmigo. Estás sentado en silencio, mirando a la nada, y todo a tu alrededor parece haberse derrumbado. El futuro que soñabas se rompió en 1000 pedazos. Los planes se hicieron cenizas. Las promesas se diluyeron como humo. Te preguntas una y otra vez, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Si di todo de mí, terminé aquí, con las manos vacías y el corazón herido. No se trata solo de las pérdidas materiales, sino de esa sensación invisible que te ahoga y te hace creer que hasta Dios mismo ha guardado silencio. La pregunta que late en lo profundo de tu alma es la más dura de todas. ¿Dónde encuentro fe cuando ya no me queda nada? Ese silencio incómodo que envuelve a quien está en medio del dolor es real. No es una fantasía ni una exageración. Es esa voz interna que te dice que todo terminó, que no hay salida, que ya no hay esperanza. Y sin embargo, la paradoja de la vida espiritual es que justamente allí, en la oscuridad más espesa, puede encenderse la chispa que lo transforma todo. El momento en que parece que Dios se ha ido es el instante en que Él trabaja de manera más profunda en tu interior, aunque tú no lo comprendas, porque la fe no se revela cuando todo está claro, sino cuando lo único que tienes delante es la oscuridad. Y ese es el secreto que quiero revelarte hoy. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Qué haces cuando la vida te arranca lo más preciado y no sabes cómo seguir? Esa pregunta no es retórica. Es una herida abierta en el alma de muchos que tal vez, como tú, están cansados de luchar. Y lo más sorprendente es que la Biblia y la historia están llenas de hombres y mujeres que se enfrentaron a ese mismo silencio, a ese mismo vacío. Job, por ejemplo, perdió todo lo que tenía: familia, salud, riqueza. En su llanto, gritó a Dios, y parecía no haber respuesta. Pero fue en medio de ese silencio donde descubrió una revelación más profunda del Creador. La fe verdadera no nació de su prosperidad, sino de su desierto. El dolor, cuando lo miramos con los ojos humanos, es solo pérdida, pero cuando lo observamos con los ojos de la fe, el dolor se convierte en un espacio de transformación. Tú que me escuchas, necesitas entender que no es casualidad que estés aquí ahora. No encontraste este mensaje por accidente. Tal vez llevabas tiempo pidiendo una señal, y esta es tu respuesta. La fe no está muerta dentro de ti, solo está dormida, esperando el momento de despertar. Porque aunque todo parezca perdido, aunque la vida te haya dejado cicatrices, todavía existe un poder mayor que puede levantarte. Esa fuerza se llama fe, y es más poderosa que el miedo, más fuerte que la derrota, más real que cualquier fracaso. Es posible que pienses, ya no tengo fuerzas para creer. Y tienes razón, con tus fuerzas humanas no puedes sostenerte. Pero la fe no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti. El apóstol Pablo escribió que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Eso significa que cuando estás al borde de rendirte, cuando ya no tienes nada más que ofrecer, es entonces cuando la fe puede surgir con más fuerza, porque ya no depende de tu control, sino de la gracia divina que te sostiene. Permíteme que te diga algo que tal vez nunca escuchaste con claridad. La fe no es una emoción, no es un entusiasmo momentáneo, ni una sensación pasajera. La fe es una decisión que se toma en la oscuridad, cuando todo parece perdido. Una decisión de confiar en que el mañana tendrá sentido aunque hoy no entiendas nada. Una decisión de creer que las lágrimas que derramas no son inútiles, sino semillas que un día darán fruto. Y cuando eliges esa fe aún sin sentirla, empiezas a caminar en un terreno donde lo imposible comienza a hacerse posible. Lo que quiero que entiendas desde ahora es que no importa qué tan roto estés, no importa qué tanto hayas perdido, la fe puede nacer de las ruinas. Y esa es la promesa de este mensaje. Hoy descubrirás que cuando todo parece perdido, en realidad estás en el punto exacto donde lo eterno puede entrar en tu vida y darle un nuevo significado. Porque Dios no se revela en la comodidad, sino en la crisis. No se revela en la abundancia sin propósito,
sino en la necesidad que clama al cielo. Y si tú levantas tu mirada, si decides creer una vez más, vas a experimentar que todavía hay un camino por delante. Por eso, escucha con atención lo que viene a continuación, porque no es solo una enseñanza, es una invitación a levantarte de nuevo. Porque lo que parecía ser tu final, puede ser el inicio de la historia más poderosa de tu vida. El abismo no es solo una metáfora, es una experiencia real que deja huellas en la mente y en el corazón. Todos, en algún momento, hemos sentido que la vida nos empuja hacia un lugar tan oscuro que no podemos ver salida. Tal vez lo viviste en la pérdida de alguien que amabas, en una traición que te destrozó, en una enfermedad que no esperabas o en un fracaso que te dejó sin fuerzas para volver a intentarlo. Ese lugar tiene un nombre. Es el fondo del pozo. Y aunque suene cruel, ese pozo no es el final, sino el terreno donde se siembra la semilla de una fe que no depende de circunstancias, sino de una convicción más profunda. Piensa en las figuras que marcaron la historia espiritual. Jo clamó en medio de la pérdida absoluta y gritó preguntas al cielo que parecían no tener respuesta. El apóstol Pablo conoció la prisión, la soledad y el rechazo, y aún así, escribió cartas que hoy sostienen a millones de creyentes en todo el mundo. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, sudó gotas de sangre y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ese momento de quebranto absoluto no fue una señal de debilidad, sino la mayor prueba de obediencia y confianza. Lo que quiero que entiendas es que hasta los más grandes caminaron por el valle del dolor. Si ellos estuvieron allí, ¿por qué crees que tú nunca pasarías por lo mismo? El abismo tiene la capacidad de revelarnos quiénes somos en lo más profundo. Allí no puedes esconderte detrás de máscaras, ni de títulos, ni de logros. El abismo arranca todo lo superficial y te deja frente a frente con tu vulnerabilidad. Y aunque duele, ese momento de desnudez interior es el primer paso para reconstruir tu vida desde cimientos más firmes. Porque cuando ya no tienes nada más, cuando incluso las palabras se secan, lo único que queda es la posibilidad de escuchar una voz más alta que la tuya, una voz que trasciende el ruido del mundo y que susurra: no te he dejado, sigo aquí. El desierto, que muchos ven como castigo, es en realidad una escuela. Allí se moldea el carácter, se prueba la fidelidad y se fortalece la fe. Israel vagó 40 años por el desierto antes de ver la tierra prometida. No fue un error del camino, fue parte del proceso. Tal vez tú también estás en medio de un desierto largo, y lo único que ves es arena y más arena, sin señales de agua ni sombra. Pero lo que hoy parece vacío, mañana será memoria de que sobreviviste a algo que parecía imposible. Porque el abismo no es tu tumba, es tu taller. No es el fin de tu historia, es el lugar donde se forja tu destino. Déjame decirte algo que cambia la perspectiva. El enemigo quiere que creas que tu abismo es tu condena, pero en realidad es tu entrenamiento. Cada lágrima, cada silencio, cada noche de insomnio, está preparando en ti una fuerza que todavía no conoces. Y esa fuerza se llama fe. No la fe superficial que se sostiene cuando todo va bien, sino la fe auténtica que brilla precisamente cuando todo se derrumba. Esa fe no nace en la abundancia, sino en la escasez. No crece en los aplausos, sino en el silencio. Y si hoy sientes que estás en ese pozo profundo, escucha bien. Ese es el lugar donde Dios empieza a levantar una nueva versión de ti. Así que no te confundas. El abismo no es la prueba de que Dios te abandonó, es la señal de que Él está trabajando en un nivel más alto. Y mientras más oscuro parece, más cerca está el amanecer, porque ninguna noche es eterna, y ninguna caída es definitiva para quien decide levantarse con fe. Lo que ahora se siente como pérdida, mañana será testimonio. Lo que ahora parece un callejón sin salida, mañana será la evidencia de que siempre hubo un camino que no podías ver. Y cuando mires atrás, entenderás que lo que parecía tu final era en realidad el escenario perfecto para un nuevo comienzo.
Ahora que entiendes el poder de reconocer tu propio abismo, debes enfrentar una de las preguntas más desafiantes de todas. ¿Qué hacer cuando el silencio de Dios se convierte en tu única compañía? El silencio de Dios es uno de los misterios más profundos de la vida espiritual. Quien lo ha experimentado sabe que no se trata solo de ausencia de palabras, sino de una sensación punzante de vacío. Te arrodillas, oras con lágrimas, clamas con el corazón desgarrado y, sin embargo, parece que el cielo no responde. Ese silencio no es fácil de soportar porque hiere el alma con la idea de abandono. ¿Por qué calla Dios cuando más lo necesitamos? ¿Por qué, en lugar de darnos respuestas, permite que caminemos por un túnel sin luz? Estas preguntas no son nuevas. Han habitado en los corazones de los fieles a lo largo de los siglos. Y hoy, tal vez, también retumban en el tuyo. Lo primero que debes comprender es que el silencio no significa ausencia. Que no escuches una respuesta inmediata no quiere decir que Dios se haya ido. Al contrario, ese silencio muchas veces es preparación. Es como la semilla enterrada bajo tierra, invisible, oculta, en completa quietud, pero viva. Durante un tiempo parece inerte, pero en su interior se está gestando el milagro de la vida. Así es el silencio divino. Parece vacío, pero está lleno de propósito. Dios no responde de inmediato porque está construyendo algo en lo profundo de tu carácter, algo que solo puede nacer en la quietud. Y aunque duela, ese proceso es necesario. El problema es que confundimos silencio con rechazo. Pensamos que, si no escuchamos una respuesta, entonces no importamos. Nada más lejos de la verdad. El silencio de Dios no es una señal de indiferencia, sino una invitación a confiar sin garantías visibles. Es en ese vacío donde la fe se purifica, porque cuando lo sientes cerca y todo fluye, creer es fácil. Pero cuando lo único que tienes es silencio, tu fe se convierte en una decisión radical. Y esa decisión es la que te transforma. La fe que nace en medio del silencio es la que te sostiene cuando lleguen tormentas más grandes. Permíteme preguntarte, ¿y si ese silencio es la voz de Dios hablándote de otra manera? Porque Él no siempre habla con palabras audibles. A veces habla a través de una pausa, de un retraso, de una aparente demora. El silencio puede ser la pedagogía divina para enseñarte paciencia, para moldear tu carácter, para arrancar de ti la dependencia de lo inmediato. Si Dios respondiera siempre de forma instantánea, nunca crecerías. Te volverías un niño mimado, incapaz de esperar. El silencio, en cambio, te entrena para madurar, para depender de la confianza más que de la emoción. Hay algo poderoso en entender esto. El silencio de Dios no es castigo, es estrategia. El maestro más sabio sabe cuándo hablar y cuándo callar, y a veces el mayor aprendizaje se da en el momento en que parece que no hay lección. Como cuando un profesor en un examen no dice nada, no porque no quiera ayudar, sino porque ya te entregó las herramientas necesarias para responder. Así obra Dios. Él calla porque confía en que lo que sembró en ti es suficiente para sostenerte. Y aunque sientas que no puedes, ese silencio es prueba de que estás más preparado de lo que crees. Entonces, ¿qué hacer en medio del silencio? No huir, no rendirse, no llenar el vacío con ruido. Lo que debes hacer es escuchar más profundo, porque en ese silencio también hay señales. Una palabra en un libro, un gesto inesperado de alguien, un recuerdo que se enciende en tu mente, una paz que aparece de la nada. Dios no siempre grita, muchas veces susurra, y solo quien se atreve a permanecer en silencio puede captar ese susurro. Si logras abrazar ese silencio, en lugar de temerlo, descubrirás que no estabas solo. Estabas siendo entrenado para un nivel de fe más alto. Y aquí surge un principio que pocos entienden. Cuando Dios calla, no es que se haya ido, es que está trabajando en un terreno que todavía no puedes ver. Mientras tú te desesperas por una respuesta audible, Él ya está moviendo piezas invisibles que cambiarán tu historia. Su silencio es una incubadora de milagros. Lo que hoy te parece vacío,
mañana será revelación. Y cuando ese día llegue, comprenderás que el silencio no fue una pérdida de tiempo, sino el lugar donde tu fe aprendió a caminar por sí sola. Este silencio que ahora parece insoportable es el preludio de algo mayor. Pero antes de llegar a la respuesta, hay un paso inevitable que muchos tratan de evitar. El momento de la quiebra interior, cuando todo tu orgullo se rompe y te das cuenta de que no puedes seguir cargando con tus propias fuerzas. El poder de la quiebra es una verdad que pocos quieren aceptar, pero es el corazón de toda transformación espiritual. Nadie busca ser quebrantado, nadie anhela ser roto. Sin embargo, es en ese momento de fractura, cuando todo lo que sostenías se derrumba, donde comienza el verdadero renacer. La quiebra es el fuego que purifica, la presión que transforma el carbón en diamante, el proceso incómodo que revela tu dependencia absoluta de Dios. Porque mientras creas que puedes sostenerlo todo por tus propias fuerzas, nunca experimentarás el milagro de ser sostenido por algo mucho más grande que tú. Piensa en esto. Un vaso solo puede llenarse de nuevo cuando ha sido vaciado. Si permanece lleno de lo antiguo, no hay espacio para lo nuevo. Así sucede con nosotros. Llevamos cargas, creencias, orgullos, apegos, heridas que nos llenan hasta rebosar, y entonces Dios permite que la vida nos quiebre. Esa ruptura no es crueldad, es cirugía espiritual. Es el acto de vaciar lo que ya no sirve para que algo eterno pueda ocupar su lugar. El orgullo se rompe, el control se quiebra, la autosuficiencia se hace pedazos, y en medio de esos fragmentos surge una oportunidad. La de comenzar de nuevo, pero esta vez no sobre tus fuerzas, sino sobre la roca de la fe. Lo difícil de la quiebra es que nos desnuda ante nosotros mismos. Nos muestra lo frágiles que somos, nos recuerda que no somos invencibles, nos obliga a reconocer nuestra humanidad. Y ahí está precisamente su poder, porque es en la vulnerabilidad donde Dios actúa con más fuerza. El apóstol Pablo dijo: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». No porque la debilidad en sí sea buena, sino porque es el espacio que deja entrar la fortaleza divina. Mientras insistas en aparentar que todo está bajo control, la gracia no puede manifestarse, pero cuando te rindes y aceptas que no puedes más, entonces la fe entra como un torrente imparable. La quiebra también tiene otra dimensión. Te libera de cadenas invisibles. Piensa en cuántas veces nos aferramos a lo que nos destruye. Relaciones tóxicas, trabajos que nos consumen, sueños que ya no nos corresponden. Nos aferramos porque tememos soltar. Y muchas veces Dios permite la ruptura precisamente para arrancarnos de aquello que no tuvimos el valor de dejar. Es doloroso, sí, pero es liberador. Porque solo cuando la copa se rompe puedes ver que estaba contaminada. Solo cuando se rasga la tela puedes descubrir lo que había escondido detrás. La quiebra revela, expone y limpia. Tal vez ahora mismo estás experimentando esa quiebra. Sientes que tu vida está en pedazos, que nada encaja, que perdiste el rumbo. Pero lo que parece ruina es, en realidad, terreno fértil. La semilla de la fe germina en la tierra rota, no en el suelo perfecto. Y aunque te parezca imposible, lo que hoy se quebró puede convertirse mañana en el testimonio que sostendrá a otros. Tu herida puede ser el canal por donde fluya sanidad a quienes también están rotos. Esa es la paradoja divina. Lo que te rompe no te destruye, te reconstruye. Entiende esto. No perdiste, fuiste lapidado. No te derrotaron, te moldearon. Cada fractura es una oportunidad para que la luz entre en los lugares más profundos de tu ser. Esa es la diferencia entre los que se rinden y los que se levantan. Los que se rinden ven la quiebra como condena. Los que se levantan la entienden como proceso. Y tú decides de qué lado estarás. Porque aunque ahora mismo veas fragmentos, Dios ve la obra completa que está formando con ellos. Una obra más fuerte, más pura, más auténtica. El poder de la quiebra no se mide por el dolor que causa, sino por la vida nueva que produce. Y si logras abrazar esa ruptura como parte del camino,
descubrirás que la fe no es una ilusión para escapar del dolor, sino la fuerza para atravesarlo. Entonces, lo que parecía tu mayor tragedia se convertirá en tu mayor victoria. Pero para llegar allí, necesitas dar un paso más, aprender a reconocer los pequeños signos de esperanza que marcan el camino del reencuentro con la fe. El reencuentro con la fe no suele llegar en un instante glorioso, acompañado de rayos de luz y coros celestiales. Llega en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo que muchas veces pasamos por alto porque esperamos algo espectacular. Pero la fe, cuando parece perdida, se enciende como una chispa en medio de la oscuridad. Puede comenzar con algo tan pequeño como un recuerdo, una palabra inesperada, una canción que escuchas de fondo y que toca fibras que ni tú sabías que seguían vivas. Ese es el lenguaje de Dios. Habla en lo simple, en lo que los ojos distraídos no ven, pero el corazón abierto reconoce. Lo primero que debes entender es que reencontrar la fe no es cuestión de sentir, sino de elegir. Puedes no tener ganas, puedes no tener fuerzas, puedes incluso sentir que ya no crees. Pero cuando decides dar un paso, aunque sea diminuto, hacia la confianza en Dios, ese paso abre un camino. Tal vez hoy tu oración suene seca, tal vez no tengas palabras, solo lágrimas. Eso basta, porque las lágrimas son oraciones líquidas que llegan a lo más alto del cielo, y aun cuando sientas que hablas solo, tu voz es escuchada. El simple acto de volver a levantar tu mirada ya es una señal de que la fe está regresando. El reencuentro también sucede en las pequeñas cosas que solemos llamar coincidencias, pero que en realidad son respuestas. Esa persona que aparece justo cuando la necesitabas, esa palabra que lees en un libro que parece escrita para ti, esa paz que de repente invade tu corazón en medio del caos. No lo ignores. La fe se reconstruye cuando decides ver en esos momentos la mano invisible de Dios actuando. Porque no son casualidades, son recordatorios de que no estás solo. Son pequeñas luces en tu camino oscuro, diciéndote, sigue, todavía hay esperanza. Otro aspecto esencial del reencuentro con la fe es la perseverancia en medio del vacío. No se trata de esperar a sentir algo extraordinario, sino de mantenerte en el camino aunque no veas nada. Así como el agricultor siembra y espera pacientemente la cosecha sin ver todavía el fruto, así es la fe. Requiere constancia, requiere confianza en que lo que ahora parece enterrado germinará en su tiempo. Y cuando decides mantenerte, aun cuando no sientas, estás construyendo una fe madura, una fe que no depende de emociones pasajeras, sino de una certeza profunda. Quiero que pienses en lo siguiente. ¿Cuántas veces en tu vida estuviste al borde de rendirte y, sin embargo, apareció algo que te sostuvo? Puede haber sido un consejo, un abrazo, una fuerza inexplicable que te levantó una vez más. Eso fue la fe actuando, incluso cuando no eras consciente de ello. Porque la fe no siempre se siente como un fuego ardiendo, a veces es apenas una brasa, pero suficiente para mantenerte vivo hasta que vuelva a encenderse. Y si estás escuchando este mensaje, esa brasa sigue ahí. No importa qué tan débil parezca, con un poco de aire volverá a arder. El reencuentro con la fe no es un destino, es un proceso. Y cada paso que das es una victoria sobre el miedo y la desesperanza. Quizás hoy no veas un gran cambio, pero si logras creer un poco más que ayer, ya avanzaste. Si decides confiar un día más, ya ganaste terreno. La fe se construye así, paso a paso, decisión tras decisión, y con cada una, descubres que lo que parecía muerto comienza a revivir. Tu confianza regresa, tu esperanza se enciende, tu corazón vuelve a latir con propósito. Y todo eso sucede mientras caminas, no cuando lo tienes todo resuelto. Ese reencuentro, aunque silencioso, es el preludio de algo mayor. Porque cuando la fe regresa, no solo cambia lo que sientes, cambia la manera en que enfrentas lo que antes te destruía. Y allí ocurre la verdadera transformación, la virada, ese momento en que la fe ya no es solo un susurro débil, sino una fuerza capaz de sostenerte incluso en medio de la tormenta.
La virada ocurre cuando la fe, que parecía apenas un suspiro débil, se convierte en una fuerza que cambia la forma en que enfrentas todo lo que antes te derrotaba. No es que las tormentas desaparezcan de repente, ni que la vida se vuelva perfecta, es que algo profundo en ti se transforma, y lo que antes te aplastaba ahora no tiene el mismo poder. La fe no borra la tormenta, pero te enseña a caminar sobre las aguas en medio de ella. Ese es el verdadero giro. Dejar de pedir que el dolor desaparezca y empezar a descubrir la fortaleza que nace al atravesarlo. Ya no eres el mismo, porque tu mirada cambió. Lo que antes era miedo, ahora es confianza. Lo que antes era desesperación, ahora es esperanza. Y lo que antes parecía tu final, ahora es el inicio de un camino nuevo. Imagina esa escena: el mar embravecido, el viento golpeando con furia, el cielo oscurecido por nubes densas, los discípulos aterrados en la barca, creyendo que todo terminaría allí, y de pronto Jesús caminando sobre el agua. No calmó la tormenta de inmediato, primero les mostró que se puede caminar sobre ella. Así es la virada. No se trata de esperar a que todo esté en calma para creer, sino de creer mientras el caos aún ruge. Porque la fe no cambia las circunstancias primero, cambia tu corazón para que puedas atravesarlas sin rendirte. Y ese cambio interior es el que abre la puerta a transformaciones externas que jamás habrías imaginado. La virada también implica un despertar de identidad. Descubres que no eres una víctima indefensa, sino un hijo, una hija, amado y sostenido por el Dios que gobierna todo. Eso altera radicalmente tu perspectiva. Ya no te defines por lo que perdiste, sino por lo que aprendiste en medio de la pérdida. Ya no te mides por tus caídas, sino por tu capacidad de levantarte con más fe que antes. Esa convicción se convierte en un escudo que ningún golpe puede destruir. Y aunque sigas enfrentando dificultades, lo haces desde otro lugar, desde la certeza de que la victoria ya está escrita, aunque aún no la veas. Lo más sorprendente de la virada es que empieza a impactar a otros sin que te lo propongas. La gente comienza a notar que ya no reaccionas igual, que tienes una paz que no se explica, una fuerza que no viene de ti mismo, y esa luz en medio de la oscuridad se convierte en testimonio vivo. Otros que también se sienten perdidos encuentran en ti una señal de esperanza. Tu fe se convierte en un faro para los que todavía están en la tormenta. Y ahí comprendes que todo lo que viviste, incluso el dolor más profundo, no fue en vano. Fue parte de un propósito mayor que trasciende tu propia vida. Ahora quiero que pienses en algo. Si llegaste hasta aquí, es porque la virada ya empezó dentro de ti. El simple hecho de escuchar estas palabras y permitir que toquen tu corazón es prueba de que Dios ya está moviendo piezas invisibles en tu interior. La pregunta es: ¿te atreverás a creer de verdad? Porque la fe que transforma no es pasiva, es activa. Es una decisión diaria de mirar más allá de lo visible, de aferrarte a lo eterno, de confiar aunque el mundo te diga que no tiene sentido. Y esa decisión es lo que marca la diferencia entre los que se hunden y los que caminan sobre las aguas. La virada no es un evento único, es un estilo de vida. Cada día eliges creer, cada día eliges levantarte, cada día eliges ver lo invisible, y cuanto más lo haces, más fuerte se vuelve esa fe. Hasta que llega un punto en que lo que antes te parecía imposible ya no te asusta, porque sabes que no caminas solo. Entonces entiendes que lo que parecía tu mayor tormenta fue en realidad el escenario donde descubriste quién eres y quién está contigo. Y esa certeza es la mayor victoria que alguien puede tener. Pero todo esto nos lleva a una conclusión inevitable y poderosa. Lo que parecía el final no es más que el comienzo de la historia más significativa de tu vida. Es en ese cierre donde la fe alcanza su punto más alto y te llama a compartirla, a vivirla, a no dejar que la llama se apague. Lo que parecía ser el final de tu historia puede convertirse en el inicio más poderoso de tu vida, porque la conclusión no es el cierre de una puerta, es la apertura de un horizonte que no habías imaginado. Es aquí donde la fe alcanza su clímax, cuando comprendes que nada de lo vivido fue en vano. Cada lágrima,
Cada silencio, cada caída, cada momento de quiebra y soledad tenían un propósito: llevarte al punto exacto en el que estás ahora. Y aunque tu mente quiera convencerte de que todo está perdido, tu espíritu sabe que lo mejor aún no ha llegado. Este no es tu desenlace, es tu reescritura. No es tu ruina, es tu construcción. No es tu derrota, es tu testimonio. Permíteme hablarte con la claridad que tu alma necesita. Si estás respirando, todavía hay esperanza. Si tu corazón late, todavía hay propósito. Dios no te permitió llegar hasta aquí para abandonarte a la mitad del camino. Él te trajo hasta este punto para mostrarte que su plan es más grande que tu dolor. Y esa certeza es la que enciende la fe verdadera, la fe que no se rinde, la fe que mira al futuro con los ojos llenos de confianza, la fe que se convierte en tu ancla en medio de cualquier tormenta. Esa es la fe que cambia destinos, que rompe cadenas, que abre caminos donde no los había. Ahora que llegamos juntos hasta este momento, quiero que guardes algo en lo profundo de tu corazón. Lo que parecía tu final era, en realidad, el escenario perfecto para un nuevo comienzo. Tú puedes levantarte de estas cenizas, puedes reconstruir tu vida, puedes volver a creer. No importa lo que perdiste, importa lo que aún tienes por delante. Y lo que tienes es infinitamente mayor de lo que imaginas, porque no caminas solo. El Dios que permitió el silencio, el Dios que estuvo contigo en el abismo, el Dios que te sostuvo en la quiebra y que encendió de nuevo tu fe, es el mismo que ahora te lleva hacia una vida renovada. Esta conclusión no es una despedida, es un llamado a no dejar que la llama que hoy se encendió se apague mañana. Un llamado a compartir esta verdad con otros que, como tú, sienten que todo está perdido, porque tu historia no es solo tuya, es un faro para muchos. Y cada vez que abres tu boca para decir, yo también estuve en el abismo y salí, alguien más encuentra fuerzas para no rendirse. Tu testimonio es la semilla que puede dar vida a otros. No te lo guardes, compártelo. Que tu dolor transformado en fe sea un instrumento para que otros descubran esperanza. Y ahora, escucha bien. Si este mensaje tocó tu vida, no lo dejes escapar. Suscríbete, acompáñanos en este camino, porque lo que recibirás aquí no son palabras vacías, sino un alimento constante para tu espíritu. Este es tu espacio, este es tu tiempo, este es tu llamado. No ignores la voz que te está guiando. Haz de esta decisión el inicio de una nueva etapa, porque cuando eliges mantener viva tu fe, incluso cuando todo parece perdido, estás abriendo las puertas de una victoria que marcará tu vida para siempre.